Nuestro equipo está conformado por Ricardo Guzmán Castro, Gemma Rosalía Vera Hostos y su servidora Alondra Danay Bartolo Valdivia. Juntos somos del primer grado Grupo 1 de la Licenciatura de Gastronomía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativo proveniente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy les hablaremos un poco acerca de qué son los sistemas dispersos. Para comenzar con este tema es importante saber ¿qué es un sistema disperso? Este es aquel en el cual una o más sustancias se encuentran distribuidas en el interior de otra, en forma de pequeñas partículas. Para proseguir con nuestro tema es importante preguntarnos, ¿qué es un coloide? Pues bien, estas son soluciones macromoléculas o bien dispersiones de moléculas pequeñas que forman agregados. ¿Cómo se clasifican los coloides? Nuestros coloides se clasifican en tres diferentes grupos. Nuestro primer grupo son las dispersiones coloidales. Estas son sustancias insolubles agrupadas en masas que contienen muchas moléculas individuales. Generalmente este tipo de grupos son termodinámicamente inestables. Nuestra segunda clasificación son las soluciones macromoleculares. Estas son soluciones acuosas de proteínas, polisacáridos y altos polímeros en solventes orgánicos. Este tipo de clasificación son termodinámicamente estables. Nuestra tercera y última clasificación son los coloides de asociación. Estas son sustancias solubles de bajo peso molecular que en una concentración dada se asocian dando agregaciones coloidales, tales como son los jabones o los sulfatos. ¿Cómo es la estabilidad de los coloides? Esta dependerá ante todo de la carga eléctrica y de la hidratación de las partículas. Es necesario formarlos adecuadamente para obtener una preparación estable. Los factores de los que dependerá la estabilidad de nuestros sistemas dispersos son la viscosidad, la temperatura, el grado de dispersión de la fase interna y la carga eléctrica de las partículas dispersas. Para continuar con este tema, mi compañero Ricardo les hablará un poco más acerca de qué son los soles y los geles. Hola, mi nombre es Ricardo Guzmán Castro y yo voy a exponer el tema de los sistemas dispersos de soles y geles y voy a dar a conocer qué son principales propiedades y en qué ejemplos los vemos en el día a día. Podemos decir que un sol, según Gideon Jiménez, son los principales sistemas coloidales que consisten de dispersión de un sólido a un líquido. Sus características principales se basan en su viscosidad y en su plasticidad. Esto provoca que el medio donde estén aumente su viscosidad y pues su plasticidad. Sus propiedades más importantes, una de ellas es que está constituida por grandes macromoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos. Otra de sus propiedades más importantes que también están, según la Real Academia de Ingeniería, de parte de los iofílicos, son los más comunes en la industria de los alimentos. Por ejemplo, dispersiones de goma, pectina, incluso la yema del huevo. Y por otra parte, según la Real Academia de Ingeniería, iofílicos no son tan comunes en la industria de los alimentos, son sustancias hidrofóbicas. Estas no se pueden disolver con el agua. Y por otra parte existen los hidrofílicos, capaces de disolverse con el agua y en cualquier líquido polar. Los soles hidrofílicos cambian la viscosidad del medio dispersante dependiendo de su concentración, inclusive de su temperatura. Según Badui, la capacidad que tiene de pasar a un estado de gel. Esto se puede lograr con el enfriamiento o simplemente por mantenerse sin alteración por mucho tiempo. El uso de estos soles pueden usar en gomas e inclusive polímeros para espesar almidón o la harina de maíz. En soles alimenticios se pueden realizar de dos maneras distintas. Es aumentar el tamaño de la partícula de la fase dispersante, en que por medio de la agregación de moléculas se es controlada para que garantice y se obtenga el tamaño deseado, llegar a formar un sol firme. Y la segunda consiste en prácticamente lo contrario. Cuando las partículas relativamente grandes es eficiente que su tamaño disminuya. Esto asegura su fase de dispersión. Su uso en la industria de los alimentos, primero, se usa para espesantes, para viscosidad en los alimentos líquidos, los soles de almidón, las pectinas, gomas, aderezos, bebidas y sopas para que queden espesos. Y segunda, gelificantes. Actúan como agentes estructurales en los alimentos sólidos. Hace que tengan estabilidad, elasticidad en los alimentos. Estos fluidos se dividen en neutrones
newtonianos son los que pueden disolverse con el agua. Estos se comportan como un líquido. Y los no newtonianos, estos no se comportan como el agua, o un líquido combinado con un sólido, dependiendo de las condiciones del producto. Los sólidos se comportan como no newtonianos. Los sólidos más importantes son tres. El primero, pues el plástico. Llegan a reducir su viscosidad cuando se aumenta la deformación. Es uno de los más comunes que existen, como sólidos de goma, zumos de frutas, salsas, y por último, diferentes emulsiones. Por otro lado, existen los plásticos de Vignard. Tienen una viscosidad constante después de una fuerza aplicada para que este fluido comience a fluir. Según Norman Rivera, al principio se comportan como un sólido, ya después se comportan como un líquido. Voy a traer un ejemplo. Pues esto, plástico de Vignard. Bajo existen los dilatantes. Según Iván Jiménez, estos aumentan su viscosidad al aumentar su velocidad de corte. Son los menos comunes. Según Samantha Rivero, quieren de mucho cuidado, ya que necesitan de una alta potencia, resistencia, pues el aumento que se llega a producir en la consistencia puede llegar a dañar los mecanismos de transmisión y ejes, como la maicena. Por otro lado, existen los geles. Según Badui, prácticamente queda enganchada la fase continua de agua. El objetivo principal de un gel, según Nova, es crear textura. Los ingredientes normalmente son líquidos. Sus características principales sería que el gel resultante presenta un estado sólido a inmovilizar la fase dispersante del soy inicial. Normalmente la fase dispersante está en mayor concentración. Este gel puede ser capaz de llegar a inmovilizarse, de quedarse con algo de elasticidad. Un ejemplo es de la gelatina. Dos tipos de gel, que son los termoirreversibles. Una vez que llegue a cocerse, es imposible que vuelva a su estado original. Y por otro lado, termorreversible. Pueden volver de nuevo a su forma líquida a través de un pequeño cambio de temperatura. Otra de sus características es cuando va disminuyendo la temperatura, el gel acelera su establecimiento, y cuando se trata de temperaturas elevadas, inducen de gaseoso a líquido. Es que estos, con los coloides hidrofílicos, son los que mejor forman a los geles, que presentan cineresis. La página de Curret menciona que es cuando se expulsa el líquido de un gel. Como consecuencia, hace que en vez de que el gel sea homogéneo, pase a convertirse en una segregación de componentes sólidos, separados y contenidos. Algunos geles son capaces de demostrar una reacción como histeresis, en que cuando una gama de temperatura en la que es probable que se mantengan en su estado de gel, sus interacciones con los hidrocoloides, como ya lo mencioné anteriormente, se comportan de mejor manera en presencia de líquido. Y eso es todo por mi tema. Espero haber dejado claro las dudas sobre este tema y pasamos con el siguiente tema. Hola, mi nombre es Gemma Rosalia Vera Hostos y hoy les hablaré sobre emulsiones y espumas. Bueno, primeramente les mencionaré que la emulsión es un sistema disperso que consiste en pequeñas gotitas de líquido FAC disperso o interno, distribuidas en otro líquido al que llamaremos medio de dispersión o fase externa. Estos líquidos pueden estar formados por dos o más líquidos casi insolubles entre sí. El diámetro de las gotitas de líquido es de 0,1 a 100 micrómetros. Generalmente las emulsiones se dividen en directas como aceite en agua, que viene siendo la leche, crema, mayonesa y algunos aderezos. Propias emulsiones son bastante inestables, principalmente porque las gotitas tienden a unirse en otras más grandes hasta la formación de una película, lo que conlleva a la separación de las capas por la diferencia en su densidad. Para aumentar la estabilidad de las emulsiones, se suelen utilizar emulsionantes y estabilizantes. Los estabilizadores, a diferencia de los emulsionantes, no penetran en la fase dispersa y debido a la larga estructura de cadena la envuelven y aumentan largas cargas eléctricas. De esta manera aumentan la viscosidad de la fase externa y aseguran la estabilidad del sistema. Los hidrocoloides son más utilizados para este propósito. Bueno, hablando de la aplicación práctica de las emulsiones y los hidrocoloides en un bar y así, esa aplicación práctica es bastante extensa, desde la posibilidad de hacer un jarabe estable con cualquier aceite o leche, hasta
promezclas estables con puré de frutas. De las emulsiones fluimos suavemente hacia la sustancia más familiar para los camareros, que es la espuma. Las espumas son otro tema. Bueno, la espuma por su naturaleza se parece mucho a las emulsiones concentradas, pero su fase de dispersión es gas y no líquido, en comparación con las emulsiones. En comparación con la vida útil de las emulsiones, las espumas tienen una vida útil menor porque esta suele durar de unas cuantas horas y la vida útil de las emulsiones dura hasta semanas. Esto se debe a la difusión. El gas de las células pequeñas se transporta a las grandes y por otra parte el drenaje del ambiente externo causado por la gravedad. También uno de los factores que influyen en la estabilidad de la espuma es el tamaño de las burbujas de gas, que es en promedio más grande que el tamaño de las gotas en las emulsiones. Para obtener espuma es necesario integrar burbujas de gas en el líquido, lo cual es imposible sin aplicar una cantidad suficientemente grande de energía, que es necesaria para crear la tensión superficial en el límite de la fase. Los métodos La proteína es una de las formas más eficaces para estabilizar la espuma, aunque en diferentes tipos de proteína, pues las proteínas tienen diferentes propiedades espumosas. Pero en general, si está contenida en un líquido, la espuma es más estable. Por ejemplo, el contenido proteico de los productos lácteos, la leche vegetal o el aquafaba puede ser batido en la espuma. La miel también contiene algunas proteínas, por lo que las bebidas preparadas con ella tienen una textura aireada. Como finalizamos, espero que haya quedado claro el tema y muchas gracias por su atención.